Nuevas declaraciones de Jerome Powell ponen en entredicho la salud económica de los Estados Unidos, formando caídas importantes en todos los mercados. Pero esto no es todo, ya que el día de hoy es mucho más importante que el día de ayer. Así que en el vídeo te voy a explicar qué es lo que dijo exactamente el presidente de la Fed, por qué todos los mercados cayeron y en qué te tienes que centrar durante la jornada de hoy. Bueno, en cuanto a calendario económico, iba a ser uno de los días más importantes de toda la semana, si no el que más incluso. Y es que además de las comparecencias de Christine Lagarde y Jerome Powell, que precisamente hoy repite, igual que Lagarde va a repetir conferencia a finales de semana, tendremos varios datos relevantes. Centrándonos en Europa, conoceremos el PIB y centrándonos en Estados Unidos, punto número 1, el cambio del empleo no agrícola, en un momento en el que el mercado laboral está a la orden del día. Punto número 2, la balanza comercial acompañada de importaciones y exportaciones, como podéis comprobar. Y punto número 3, el libro Beige, el cual es un informe sobre las condiciones económicas actuales en cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal. Recordad, además se publica 8 veces al año, al igual que los tipos de interés, y nos da una idea de las tendencias económicas en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que dijo ayer Jerome Powell, pero como podéis comprender, el foco del día está únicamente en 3 direcciones. Punto número 1, escuchar si Christine Lagarde se pone algo más agresiva con la política monetaria o si tiene algo que decir sobre la lucha contra la inflación. Punto número 2, ver si Jerome Powell comenta algo complementario respecto a lo que dijo ayer. En principio dejó las cosas bastante claras, pero bueno, todo puede ser que se haya guardado algo en la recámara. Y punto número 3, estar pendientes de los datos de empleo en Estados Unidos, ya que la solidez del mercado laboral preocupa de verdad a la Fed y es uno de los argumentos que tienen para seguir subiendo los tipos de interés. Entonces, yendo ya por las noticias de última hora, hoy las vamos a focalizar únicamente en ver qué es lo que sucedió ayer. Hablaremos de la actualidad del mercado de criptomonedas y mercados tradicionales, pero todo uniéndolo a lo que dijo ayer Jerome Powell y entendiendo por qué se vieron caídas en todos los índices mundiales. Y es que ayer el presidente de la Fed compareció ante el Congreso de los Estados Unidos y explicó que si bien la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, es un secreto a voces, solo hay que ver los datos de IPC, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un camino largo por recorrer y es posible que sea algo, entre comillas, según lo que él dijo, accidentado. Realmente no es nada que no supiéramos, lleva ya comentando lo mismo hace 14 meses, pero es que la sorpresa no vino por este lado. Y es que añadió que los datos económicos recientes han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente. Es decir, que por cuarta vez desde que se empezaron a subir las tasas de interés, nos dice que lo más seguro es que la tasa máxima que se tenía pensada hasta ahora sea totalmente insuficiente. Muchas de las subidas que hemos tenido durante este año 2023 han sido provocadas por el descuento de un escenario más positivo de lo que realmente se esperaba sobre finales del año 2022. Pero desde que los funcionarios de la Fed se reunieron por última vez el 1 de febrero, si recordáis, ya lo estuvimos comentando, varios informes económicos han revelado que la contratación, el gasto y la inflación han sido más fuertes de lo esperado durante el mes de enero. Y es entonces cuando empezaron a salir varios miembros del FOMC, Bostic, entre otros, a decir que igual sería necesario ser más agresivo en las subidas de tipos, algo que, como no, por parte de ciertos participantes en el mercado, se percibió como food únicamente. Pues bien, no solo se espera que la próxima reunión del 22 de marzo, que la tendremos en muy poco tiempo, se suban los tipos de interés a 50 puntos básicos. Aquí podéis comprobar cómo hasta ayer por la mañana el dato era completamente inverso, 73% se esperaba que fueran 25 puntos básicos y 26% se esperaba que fueran 50 puntos básicos. Pues bueno, lo tenemos al revés y no solo se espera que esta reunión se dé de esta forma, sino que también se espera que este año los tipos se sigan incrementando de forma constante, algo que ya anticipamos hace un par de semanas, justo cuando empezamos a ver estos datos económicos que son positivos pero negativos para lo que quiere la Fed, y os enseñé esa tabla donde se veía la evolución de las previsiones de los tipos de interés para este año 2023. También Jerome Powell, y con esto ya finalizamos lo que sucedió durante la jornada de ayer, habló de criptomonedas y es que le preguntaron cómo la Fed está evaluando los riesgos de las criptomonedas, a lo que él literalmente contestó que si bien la innovación es crucial para la economía, no quieren sofocarla, pero están viendo bastante confusión en el espacio de las criptomonedas, además de ver demasiados fraudes, falta de transparencia y riesgos. Así que nada, dejando las noticias de última hora ya de lado,
comentado. Vamos a empezar primero con algún comentario relacionado con ideas de trading o alguna ejecución que he hecho recientemente, como por ejemplo la idea que os comenté hace ya bastantes semanas del platino. Justamente ayer se formó la ruptura de la que llevábamos hablando, esta diagonal alcista en gráfico de 1 hora, el pullback en gráfico diario se complementó perfectamente, movimiento de caída, impulso, desaceleración y ruptura durante la jornada de ayer. Pues bueno, ahora es simplemente, habiendo ejecutado ya la posición, dejar que caiga. No hay mucho más que hacer al respecto, ¿no? Entonces, en cuanto a posibilidades de cara a las próximas días, próximas semanas, en cuanto a day trading tengo un par de opciones que no os voy a enseñar porque tampoco creo que sea necesario ahora. Y en cuanto a swing trading, tengo por aquí este USD CHF que, pues bueno, las subidas evidentes de ayer del dólar estadounidense han permitido, pues bueno, que el precio después de este doble techo en gráfico semanal rompa nuevamente la media móvil de 50, rompa el nivel de resistencia, soporte en ese caso, del 0,942 y ahora esté haciendo un pequeño pullback hasta los mismos niveles que ha roto. Cambio de tendencia a través de un doble techo, ruptura de niveles, pullback hasta esos mismos niveles. Así se mueve el precio, así se ha movido toda la vida y así espero que siga moviéndose para siempre. Entonces es literalmente lo mismo que en la posibilidad del platino que os he enseñado, pero en vez del gráfico diario, en el gráfico semanal. Doble techo, ruptura, pullback y continuación. Y en el caso del platino, pues literalmente lo mismo. Aquí lo tenéis. No hay un doble techo, pero bueno, hay una ruptura, pullback y continuación, que al final viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces, empezando primero por el análisis de Bitcoin, como siempre vamos a tocar Bitcoin, vamos a tocar el SP500, el euro, o sea el euro dólar y el oro. Pues bueno, empezando por Bitcoin, es cierto que el precio está tendiendo a la baja, lo vamos a ver mejor en gráfico diario, pero si estudiamos un poco el cómo, os podéis fijar que las velas realmente bajistas desde estos máximos que tocamos el 21 de febrero han habido únicamente dos, que es la vela del, aquí tenemos el 24 de febrero y la vela del 3 de marzo. Todas las demás velas o han sido alcistas, o sea verdes, o han sido de falta de fuerza, de falta de desarrollo bajista. Entonces, claro, esto te está indicando el cómo se está formando un movimiento. ¿Es un movimiento de caída? Sí, pero el cómo, ¿cuál es? Pues bueno, de forma desacelerada, ¿no? Ahora lo veremos en otras temporalidades. Tener en cuenta que sí que es cierto que, y ahora lo veremos en gráficos de 4 horas y de 1 hora, se formó justamente el día de ayer esta especie de ruptura del pullback o de la falta de volatilidad que estuvo llevando a cabo Bitcoin durante los últimos 3 días, pero la ruptura, mejor dicho, entre comillas, fue algo desacelerada, como podéis comprobar. No fue una ruptura clara, contundente, fuerte, direccional, con momentum, sino que fue un momento en el que el precio pues, estuvo cayendo durante parte de la jornada, luego se levantó, luego cayó una parte, luego se levantó otra, y esto formó una vela más o menos de low test, una vela de desaceleración que no confirmó del todo la ruptura. Si queremos realmente ser conscientes o queremos confirmar esa ruptura, si queremos confirmar esa hipótesis, lo que tenemos que hacer es ver claramente que el día de hoy es evidentemente bajista. Lo veremos durante la jornada y ahora os comentaré qué es lo que creo que va a pasar. Pero bueno, esta percepción de velas, de falta de fuerza, de falta de dirección que estamos viendo en gráfico diario, se pues traslada directamente en el gráfico de 4 horas y de 1 hora. Ayer, bueno, la estructura general es de canal, ya hablamos de ella durante el día de ayer. Literalmente ayer dijimos que estas divergencias en MACD pueden seguir alargándose mientras el precio sigue cayendo y se puede ver si se cumple la estructura de canal o si finalmente cuando atacamos la zona inferior la rompemos y hacemos un pullback, ¿no? Pero bueno, esto ya es anticiparse demasiado. Ayer, como veis, vimos pues esa ruptura de la zona de soporte de los 22.200, zona de soporte muy intradiaria. Esto es gráfico de 1 hora, la acumulación que se llevó comentando durante los últimos 3 días, 4 días, que estuvimos acumulando en estos puntos y además se formó esa confirmación bajista de la misma. Así que estamos en un punto en el que realmente ya hemos confirmado esa ruptura, no solo eso, sino que hemos hecho un pullback hasta la misma y estamos formando esa hipotética continuación bajista. Algo que evidentemente debería significar pues una continuación durante las próximas horas, incluso días, pero teniendo en cuenta un poco lo que estamos viendo, teniendo en cuenta un poco la debilidad no solo general del movimiento, sino también las noticias que vamos a ver durante el día de hoy, creo que hasta que no lleguemos a la segunda mitad de la jornada no vamos a ver volatilidad, no vamos a ver dirección. Creo que vamos a estar pues volatilizando con falta de fuerza, tendiendo a la baja, pero sin una clara dirección durante las próximas horas hasta que veamos las noticias importantes que veremos durante la jornada de hoy, que ya hemos comentado, y entonces el mercado decidirá. Confirmamos lo de ayer, con lo cual damos un movimiento mucho más bajista,
o únicamente ponemos en entredicho lo que se comentó ayer porque los datos apuntan a una mejoría, lo que comente Powell y demás, ¿no? No lo sé, ya lo veremos y ya lo iremos comentando. Pero sí que es cierto que, entendiendo que las noticias ayer no fueron positivas, no estamos viendo caídas importantes. Sí que el mercado cayó, Bitcoin, criptomonedas, Estados Unidos, Bolsa Europea y demás, pero tampoco es algo que se haya visto como algo negativo y algo a descontar y algo que, oye, es que estábamos tan bien o pensamos que estábamos tan bien y en verdad estábamos muy mal. Yo creo que el mercado un poco se lo podía llegar a oler o está literalmente esperando a ver qué es lo que sucede durante lo que resta de semana, que como ya sabéis hay noticias importantes, un poco para acabar de definir esa dirección final, pero no hay que ser un lince para entender que hemos tenido momentos o hemos tenido noticias económicas que han sido positivas o que han sido negativas y que han representado realmente una alteración de lo que se esperaba en ese momento y ha habido una subida o una caída importante. No hay que ir muy lejos, como podéis comprobar, en esta etapa de aquí, cuando Jerome Powell estuvo hablando, cuando salieron resultados empresariales mejores de lo esperado, cuando salió un IPC mejor de lo esperado, el mercado descontó un escenario que era mejor de lo que se esperaba. ¿Y qué hizo? Pam, 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 subir con fuerza. Bueno, pues si hubiera sido un escenario tan negativo lo del día de ayer o tan poco esperado, yo creo que el mercado hubiera formado un movimiento mucho más bajista, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que se dice durante el día de hoy, vamos a ver cómo el mercado reacciona a ello, pero en principio, a menos que el día de hoy sea más positivo de lo esperado, el corto medio plazo está a atacar este nivel de aquí de los 21.500. Esto ya lo comentamos ayer, ya llevamos comentándolo hace tiempo, y es justamente donde está el target, en los 21.500. Habrá que ver, punto número 1, cómo llega el mercado a ese nivel, manteniendo el rango, no manteniéndolo, alargando las divergencias MACD, RSI y demás. Y punto número 2, sí, a través de ese cómo podemos prever que lo más probable es un rechazo, con lo cual doble suelo, con lo cual posibilidad de atacar los máximos anteriores, cumpliendo también no solo el doble suelo, sino también el rango, o si realmente las noticias descuentan un escenario realmente negativo, como digo, y no hay nada que hacer con este soporte, con lo cual lo rompemos y vamos a buscar por lo menos la media móvil de 200 diarias, los 19.700 aproximadamente, ¿vale? Entonces, dejando de lado Bitcoin en cuanto al SP500, en cuanto al análisis de última hora del SP500, ayer formamos el movimiento bajista que comentamos, que no era tan negativo como en otros índices, básicamente porque en Bitcoin implicaba, por ejemplo, romper soportes, pero en el SP500 implicaba formar parte de la fractalidad, que es una de las características del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que si tú estás en niveles de soporte, por ejemplo, y tienes una noticia negativa, como fue el caso de Bitcoin, lo que haces es romper soporte, con lo cual tienes una alteración técnica. En cambio, si tú has hecho ya un movimiento alcista previo y tienes una noticia negativa, sí, no es positivo caer, pero esto se puede interpretar como un movimiento fractal dentro de un movimiento impulsivo en gráfico diario, pues tienes diferentes impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks en otras temporalidades, ¿no? Claro. Esto está muy bien, pero si no somos capaces de mantener literalmente los niveles actuales que tenemos en el SP500, los 3.990 aproximadamente, lo que vamos a hacer es irnos literalmente a los 3.900, que es el punto de soporte tan importante y es un punto de verdadera inflexión, ya que implicará poder ser capaces de formar un patrón de reversión o implicará poder perder la zona de soporte y prepararnos para un primer semestre, literalmente, y así lo digo, semestre débil, ¿vale? Al final, cuando metimos la operación, en la que aún estamos, evidentemente, en el SP500, ¿por qué la hicimos? La hicimos entendiendo un poco la oportunidad en términos, pues, de situación contextual que nos daba este trade, ¿no? Habiendo roto ya la diagonal bajista de todo el mercado bajista, haciendo máximos y mínimos crecientes, apoyándonos en los 3.900, una zona de soporte vital, medias móviles, bueno, en fin, muchos factores, ¿no? Claro, esto, del mismo modo, se podía interpretar, y ya lo comentamos, como una falsa ruptura. Lo que no sea, de hecho es lo que comentamos al principio, lo más probable que haga el SP500 sea, pues, volatilizar en esta especie de rango amplio, ¿no? Luego, pues, yo personalmente tomé la decisión de ejecutar la entrada, aun sabiendo que la posibilidad era esta, de falsa ruptura y volatilizar en el rango, pues bueno, entendiendo la oportunidad que se presentaba, ¿no? Claro, si no mantenemos los 3.900, si no venimos a formar un doble suelo en este punto, que ya hemos hablado de esta opción, y con lo cual tenemos un patrón de reversión mucho más claro para continuar, romperemos el nivel de soporte, evidentemente, y esto implicará que se deshará todo esta hipótesis de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y se quedará y se confirmará la hipótesis de la falsa ruptura, ¿ok? Así que es algo que veremos durante los próximos días. El oro ayer
Ya comentamos que le iba a costar mantener esa media móvil de 4 horas y las noticias que vimos durante el día lo acabaron de confirmar. La buena noticia es que justamente estamos en unos niveles realmente increíbles. Fijaros, el largo plazo es muy sencillo, es muy evidente. Después de un claro mercado bajista durante todo el año 2022, el oro se da la vuelta y empieza a hacer no solo máximos y mínimos crecientes. Aquí tenemos, fijaros, el último máximo, mínimo. A ver, tenemos que confirmar un nuevo mínimo, a menos que el mercado haga así, confirmaremos un mínimo creciente. Pues no solo eso, sino que además se puso por encima de niveles de resistencia, los 1700, 1800, mejor dicho. Esto es la estructura en el largo plazo, pero claro, en el corto plazo hablamos de no entrar en este arranque diario por un motivo claro, y es que el precio únicamente estaba cayendo. No habíamos visto ningún tipo de patrón, ningún tipo de movimiento que a ti te diera mayor seguridad de que este movimiento impulsivo era esto y no era esto, o esto para abajo, o esto para abajo, o esto para abajo. Evidentemente, el precio no fue capaz de romper la media móvil de 20 diaria, mostrando debilidad y dándose la vuelta. ¿Qué es lo bueno? Que justamente se ha alineado o se está alineando esta hipótesis de doble suelo, igual que podría pasar en el SP500. Si el SP500 se viene hasta estos niveles, como el oro, estará formando un posible doble suelo diario en niveles de soporte muy importantes. Pues el oro literalmente lo mismo, pero un poquito más avanzado. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio se haga fuerte. ¿Por qué? Pues hombre, porque la estructura en gráfico semanal, en gráfico mensual está muy bien, pero sí que es verdad que esto tendrá la misma buena pinta si el precio viene a corregir hasta aquí. No tendrá tanta buena pinta, pero tendrá muy buena pinta también, con lo cual lo que tenemos que entender es que este impulso, este pullback, si eliminamos las medias móviles o si eliminamos las diagonales, o sea, las líneas de soporte en este caso, tendrá la misma buena pinta. Entonces lo que necesitamos es una garantía de que se está formando un cambio de tendencia en todo este movimiento bajista de aquí. ¿Y esto cómo lo tenemos? Pues bueno, a través de una figura, de un patrón. Y es a lo que nos tenemos que centrar ahora mismo. Finalmente, vamos con el análisis del eurodólar, el cual ha formado una clara caída causada por la evidente subida del dólar estadounidense durante la jornada de ayer. Hemos atacado soportes que sinceramente veo difíciles de mantener en el medio plazo, justamente después de formar este doble suelo en el que ya hicimos algún trade y pues ya lo enseñamos. Me comentasteis varios que haciendo el mismo trade que yo, pues os salió bien la jugada, perfecto, me alegro, nunca son consejos, evidentemente. Solo os expongo mis trades. Pues bueno, a través de este doble suelo, el precio tocó la media móvil de 20 diaria, que era justamente el primer target que comentamos, y ayer hablamos que había la opción de poder ir a por la media móvil de 50 diaria, pero claro, las noticias pues hicieron mella, se pusieron por medio y fijaros lo que acabó sucediendo, ¿no? Entonces, ahora mismo, la vela que vimos durante la jornada de ayer es realmente bajista. No solo porque puede implicar un cambio contextual, un cambio de opinión en el mercado, sino también porque realmente se come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, la vela de ayer está incluida en 13 velas diarias de las velas anteriores, lo cual es un momentum realmente bajista que, si no se rompe durante el día de hoy, porque las noticias siguen siendo negativas, se romperá pronto, porque técnicamente hablando es realmente negativo. Podríamos hablar de, oye, pues si esto es un doble suelo, tal. Sí, no. ¿Por qué? Pues porque venimos de un doble techo. Fijaros que el precio estaba intentando levantarse, forma un doble techo y se da la vuelta. ¿Vale? En el caso del oro, en el caso del SP500, no hay ningún doble techo. El precio sube y cae. Del mismo modo que en el oro caía en gráfico semanal o en gráfico diario y subía y decíamos, cuidado porque esto no significa un cambio de tendencia, aquí lo mismo. Y en el caso del euro dólar no hay una subida y una caída, sino que hay una subida, una caída, un doble techo, cambio de tendencia y caída. Con lo cual estamos atacando esos niveles de soporte de manera mucho más agresiva y mucho más bajista. Por eso digo que es bastante probable que acabemos rompiendo dichos niveles. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.